Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Ángel Rosales Gamboni. En esta oportunidad vamos a platicar un poco sobre los derechos reales, eh, explorando el marco jurídico eh, guatemalteco. Debemos de decir que los derechos reales son aquellos derechos que una persona tiene de manera directa e inmediata sobre una cosa o bien, y que le permite usar, gozar y disponer de ella, o bien hacerlo responder por una obligación. En palabras más simples, si definimos el concepto de un derecho real, es el que nos da poder sobre una cosa, pero no sobre una persona. La definición jurídica general nos dice que el Código Civil de Guatemala, en el artículo 600, vamos a ver, en el 609 dice: los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular, que varias personas exploten en común, tierras de propiedad particular, que varias personas exploten en común, sin que se presume de que pertenecen al dueño de la cría misma y especie de la misma raza en ellas establecida, mientras no se puede lo contrario. Esto nos dice que los derechos reales básicamente solo aplican para bienes, ¿verdad? No para personas. Eh, los ejemplos de derechos reales, por ejemplo, son la propiedad, el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir desglosando en el camino de esta presentación todo lo que les acabo de comentar. Bueno, y comenzamos con el concepto de usufructo. Un usufructo es un derecho real de uso que permite al usufructuario usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su sustancia. Esto quiere decir que yo voy a poder disfrutar de lo que se dé de cierta situación, generando un equilibrio entre la protección del dominio, de lo que yo tengo, y aprovechando y el aprovechamiento económico del bien. Las características. Esta tiene temporalidad, tiene una duración limitada, ¿verdad? Y solo puede ser por bienes, por un tiempo determinado y por una condición. También vamos a decir que el derecho de uso y disfrute otorga el derecho de usar el bien y percibir sus frutos sin poder alterar su esencia. Derecho de oposición. Como derecho real, puede oponerse a terceros, pero no solo al propietario. Importancia. Protege la propiedad ajena mientras se permite su uso. Balances. Intereses entre el usufructuario y el propietario. Cabe resaltar que el usufructuario no es el propietario, ¿verdad? Bueno, las formas de constitución. Dice que en el Código Civil se establece que puede ser por contrato, acuerdo entre partes, por escrito, puede ser por testamento, en este caso puede ser por una donación en acto de muerte, o por ley, una disposición legal directa temporal. El Código Civil establece límites máximos para el usufructo, dependiendo del tipo de propiedad. Para la propiedad privada puede ser 30 años y para la propiedad pública puede ser 50 años. Usufructos naturales. En este caso, los usufructos naturales provienen del uso natural del bien sin transformarlo, sin transformación o intervención. Los productos de una finca, los frutos de un árbol, podríamos decir que de repente tenemos un palito de limón en la casa donde yo estoy alquilando y puedo disponer de esos frutos, pues a esto se le llaman frutos naturales, todo lo que no se convierte en una ganancia económica. Y los frutos civiles son todos aquellos frutos que provienen del uso social económico del bien, como arrendamientos, por ejemplo. Bueno, en este caso yo ya tengo mi palito de limón, ya dio los limoncitos, entonces corto 25 limones y voy al mercado y vendo los 25 limones a quetzal cada limón. Bueno, pues este fruto se convierte de fruto natural en fruto civil porque entonces ya hay un ingreso económico por eso, ¿verdad? Los frutos industriales son todos aquellos que provienen del trabajo industrial o productivo realizado sobre el bien. Por ejemplo, los productos fabricados en una fábrica y los resaltados en una explotación minera, por ejemplo. Debemos de entender que se debe usar el bien sin alterar su sustancia, ¿verdad? Bueno, las obligaciones del usufructuario. Las principales obligaciones debemos entender que es el mantenimiento y las reparaciones. Si yo soy un usufructuario, yo debo mantener lo que me corresponde como usufructuario. El usufructuario tiene la obligación de mantener en buen estado y reparar el bien durante la vigencia del derecho, sin poder alterar su sustancia, ¿verdad?
deberá pagar los impuestos y gastos que correspondan al bien, tales como el agua, la electricidad, el predio, la electricidad, ¿verdad? Porque pues yo soy el que está recibiendo los frutos, el que tiene el derecho a los frutos, más yo también debo de ser quien pague por el derecho de tener todo eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el propietario ya me dio la potestad, me dio la competencia de ser yo el beneficiario del fruto, pero el propietario no está obligado a mantener bien esto que me va a dar un beneficio a mí. Por ejemplo, debemos entender que si estamos en un terreno donde tiene cocos, tiene papayas, tiene diversos frutos, porque vamos a hacer sobre eso el ejemplo, ¿verdad? Tiene diversos frutos. Entonces, yo soy la persona beneficiada, entonces yo soy quien debe de mantener las plantas en buen estado para que para mí estén bien, pero también tengo obligaciones. Y las consecuencias de no cumplir, o sea, el incumplimiento de estas obligaciones da lugar a responsabilidad civil, incluyendo posibles acciones de reparación por daños o rescisión del contrato del usufructo, porque recordemos que también el usufructo, como lo teníamos en la diapositiva que estoy mostrando ahorita, dijimos que podría ser por contrato, ¿verdad? O sea, puede ser uno de los documentos de los cuales nos podemos valer para mantener el usufructo. Bueno, ejemplos prácticos. Podemos entonces decir nosotros que el usufructuario de una finca debe cultivarla, obtener los frutos y mantenerla en buen estado pagando los impuestos correspondientes. Bueno, en el caso de los inmuebles, el usufructuario debe mantener el inmueble y debe pagar los servicios públicos. Ya habíamos dicho que es el agua, la electricidad, el gas, los impuestos para realizar las acciones necesarias, ¿verdad? Después, el usufructuario en el caso de una fábrica, el usufructuario debe operarla y mantener los beneficios económicos y mantenerla funcionando adecuadamente, porque si no, justamente caemos entonces en consecuencias de no cumplir, que ya lo tenemos aquí abajito donde estoy señalando justamente, ¿verdad? Bueno, eh, nos vamos a ir al Código Civil para poder, para poder leer un poquito de esto y poder mantener en la medida de lo posible eh, una muy buen entendimiento de esto. Lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Y ahorita pasamos al derecho de uso, conceptos y límites. Más adelante justamente vamos a leer ciertos artículos que nos van a dar a nosotros un conocimiento un poquito más amplio de lo que acá establece, ¿verdad? Bueno, en este caso pasamos al artículo 703 del Código Civil, el decreto ley número 106, ¿verdad? De Guatemala. El concepto del derecho de uso es una facultad limitada de las necesidades personales o familiares que no pueden generar renta ni proveer lucro. O sea, no la puedo alquilar y tampoco puedo obtener ganancia de este concepto específico, de este instituto. Por ejemplo, los derechos de uno de los padres de mayores sobre la casa familiar. O sea, él no la puede alquilar, no la puede hipotecar, no puede vender los frutos que están ahí porque es solo de uso. En comparación, el usufructo es sin límites. El uso tiene límites de necesidades personales. En el caso del usufructo puede generar renta. En el caso del uso no puede generar renta. Los límites no son transferibles, no se puede conceder a terceros. O sea, si ya estoy usándola, yo no le puedo decir a Juanito, ¿sabe qué? Vengas a vivir, yo me voy a ir para España, quédese usándola usted, porque no, porque yo soy quien la está usando originalmente. También decimos que no tiene lucro. Vamos a irnos al artículo 726 del Código Civil y también vamos a estar desde el 703, ¿sí? Entonces vamos a estar en el 703 y dice, en lo que ya habíamos explicado, la extinción del usufructo, y nos vamos a ir también al 726, que es las reparaciones ordinarias.
Anteriormente habíamos dicho que el usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa, que es lo que teníamos acá, ¿verdad? Bueno, en, en el caso del uso, ya sabemos que también debe hacer las reparaciones en virtud de la cosa. Sin embargo, este no puede obtener ganancias de la cosa en sí, ¿verdad? Bueno, en el caso de la habitación, como ya dije, estamos viendo conceptos básicos. El derecho de la habitación es el derecho personal o familiar exclusivo de ocupar una vivienda, limitado a las necesidades de titular y su familia. ¿Puede estar Juanito con su esposa y con sus hijos? Sí, ¿verdad? Características, puede ser personal o puede ser familiar. Derecho exclusivo para uso personal o por miembros de la familia, pero no un externo. Está restringido a las necesidades del titular y su familia, o sea, específicamente una persona más su familia, ¿verdad? Dígase sus hijos, su esposa, ¿verdad? Tiene una función social, protege la vivienda del hogar contra el comercio y otros usos. Este tiene un balance de los derechos del propietario con la necesidad familiar de la vivienda. Estábamos leyendo y justamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Yaqui, hubo un caso en Uruguay en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eh, da pie a que los derechos de la propiedad con los intereses colectivos de las comunidades indígenas, o sea, que hay jurisprudencia, ¿verdad? Igual que en la Corte Suprema de Justicia, porque la sentencia sobre derechos reales en el Tribunal de Justicia ha emitido numerosas decisiones sobre usufructo, uso, habitación y servidumbre, que regularmente sucede en los pueblos, ¿verdad? Regularmente sucede con las personas que se van a Estados Unidos y que dejan sus tierras, que dejan sus casas eh, para la protección de la misma, bajo poder de otra persona, bajo cualquiera de los institutos que ya hemos visto, ¿verdad? En doctrina, en doctrina jurídica nacional decimos que se han desarrollado interpretaciones concretas sobre el balance de los intereses individuales y colectivos, sobre la función de los derechos reales, ¿verdad? Y la doctrina justamente ha evolucionado para poder hacer justamente eso, un balance de estos institutos, ¿verdad? Aplicaciones prácticas en el contexto familiar, y ya vamos a ver lo de la servidumbre más adelantito. En el contexto familiar, el derecho de habitación permite a las esposas vivir en la casa durante el matrimonio. Los hijos pueden también heredar el usufructo de bienes familiares a través de testamentos. En el contexto agrícola, el usufructo de tierras permite a los agricultores cultivar y obtener rentas sin ser propietarios. Habíamos dicho que aquí sí se pueden, justamente porque usufructuar es eso, es gozar de los beneficios de algo, ¿verdad? Y en el contexto económico decimos que las empresas pueden tener bienes móviles o inmuebles para poder hacer actividades económicas sin transferir la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a entender más adelantito. Entonces, vamos a decir nosotros que los derechos reales de mero goce son aquellos que por distintas situaciones nos dan cierto poder sobre algunas cosas, ¿verdad? En los tipos de derechos reales decimos que están los de mero goce, el usufructo, el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno, incluyendo sus frutos. Por ejemplo, que un hijo puede recibir rentas de un departamento mientras dura el usufructo. Dijimos que el usufructo puede ser por testamento, ¿verdad? Puede ser por distintos documentos, ¿verdad? Bueno, el derecho de uso justamente está limitado a las necesidades propias de la familia y no permite recibir rentas o explotar económicamente el bien. Por ejemplo, una familia que usa una casa familiar, pero que no la puede alquilar porque justamente es de uso, ¿verdad? El derecho de habitación, o sea, es un derecho personal a habitar una vivienda, pero no permite que otros usos, o sea, no le permite a otros usos ni recibir frutos del cónyuge. Por ejemplo, el cónyuge es, sobreviviente mantiene la vivienda de la familia. Y la servidumbre, por ejemplo, es un gravamen, es algo impuesto sobre un predio sirviente en beneficio de otro. Eh, en este caso, por ejemplo, vamos a entender nosotros, ¿verdad? Que
fundamentalmente sucede o sucedía, porque ahora ya es un poquitito más difícil, pero cuando se comenzó a dar la población en Guatemala, los terrenos estaban unidos. Entonces, uno de estos institutos, que es la servidumbre, da poder a otro propietario para poder utilizar, ¿verdad? Ese espacio, ya sea por compra o ya sea por donación, ¿verdad? Graban impuestos, digamos, sobre un predio sirviente en beneficio de otro predio dominante. Por ejemplo, el paso obligado por terceros. Lo podemos poner también como ejemplo cuando hay 3 casas y no hay salida. Entonces, todos dan servidumbre de paso o, pues, quien esté cerca de la calle, ¿verdad? La servidumbre, también decimos nosotros que es un gravamen impuesto sobre un predio, ya dijimos, en beneficio de otro predio, por ejemplo, el paso obligado en terreno ajeno para poder acceder a la carretera. En el 703 ya decíamos, íbamos a comenzar a ver, porque ya vimos ejemplos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, en el 703, la extinción del usufructo, 703 al 744. Este es un instituto un poquito amplio en el Código Civil. Por la extensión del usufructo pertenece al usufructuario o los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan de manera ordinaria o extraordinaria, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. El concepto de usufructo, como ya hemos dicho, es un derecho real de mero goce. El usufructo se define como un derecho real que confiere a su titular conocido como un usufructuario, ¿verdad? La facultad de utilizar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona. Y ya estamos siendo un poquito redundantes, pero decía al inicio de la conferencia que justamente en este instituto la persona tiene el derecho de goce, el derecho de mero goce, de poder utilizar y disfrutar. Vamos a definir utilizar y disfrutar. Yo puedo utilizar lo que esté ahí en mi beneficio y puedo disfrutar de las ganancias económicas que se puedan dar de estas, dígase renta, dígase venta, ¿verdad? No de la propiedad, sino de lo que ahí se produzca. Eh, la facultad de utilizar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona, ¿verdad? O sea, no necesariamente, no es mío definitivamente, porque si soy un usufructuario no es mío, sin arribar a la condición de propietario, era lo que ya decía. A diferencia de la propiedad plena, ¿verdad? El usufructuario no tiene la capacidad de disponer del bien, pero sí tiene la capacidad de disponer de lo que allí se produzca. A diferencia de la propiedad original, pues no podemos nosotros disponer de esto para poder generar otros beneficios, pero sí de los frutos, o sea, quiero que quede claro eso. Ya sea mediante una venta, mediante hipoteca o donación, ni alterar su naturaleza esencial. Aunque sí tiene el derecho de percibir los frutos, como ya decía, este derecho se fundamenta en el principio de protección de la propiedad ajena, que busca equilibrar el uso económico del bien y salvaguardar los derechos del propietario. Eh, Vamos a la forma de constitución de la, del usufructo. En el 704, por ejemplo, dice que el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Y también debemos de tener claro, en el 705 dice que la duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. Y sobre todo, esta especie de muebles e inmuebles, asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas, o sea, no de una persona individual, y de una o varias personas individuales simultáneamente o sucesivamente. En caso que se disfrute sucesivo, el usufructo solo se aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho anterior del usufructuario. Por ejemplo, si yo tengo todo el 2026 para poder disfrutar del usufructo, valga la redundancia, entonces en el 2027, por ejemplo, ya le corresponde a mi hermano, porque es juntamente eso en el párrafo 3 del artículo 705. En caso de disfrute sucesivo, o sea, esa palabra sucesivo, nos dice que pueden haber varias personas disfrutando del usufructo, ¿verdad? En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de casos sobre usufructo vitalicio, remate en la venta, vamos a hacer aquí caso 2010-2016, referencia fuente. Vamos a hacer un resumen. El tribunal analiza un usufructo vitalicio inscrito sobre un inmueble que posteriormente fue objeto de remate judicial
venta por gravamen hipotecario, o sea que se había sido dado en usufructo, pero también estaba hipotecado. Y esta abarca la discusión de coexistencia del derecho real inscrito del usufructo frente a actos posteriores de disposición o remate, en este caso la hipoteca, y la protección del usufructuario frente a terceros adquirientes. El vínculo con el Código Civil, o sea, los artículos, por ejemplo, en el artículo 104, 704, por ejemplo, la duración 705 y 706, que dice el usufructo no puede exceder de 30 años. Y efecto de terceros, hay disponibilidad registral. La utilidad de estos, del usufructo frente a la hipoteca, no altera realmente el goce de lo que ya teníamos, ¿verdad? Sentencias y resoluciones, pues ya vemos también que hay ejemplos registrados en la Corte Suprema de Justicia, que hay ejemplos registrados en la CIDH, ¿verdad? Que han protegido sobre todo los derechos de los indígenas. Por ejemplo, acá en Paraguay, en sentencia 2005, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos protege el derecho de posesión y uso de la tierra por comunidades indígenas. Hay una conexión de derechos humanos y del derecho internacional que básicamente protege estos derechos reales, ¿verdad? Pero fundamentalmente con las comunidades indígenas. Bueno, las características principales ya dijimos que tiene una característica de un plazo limitado, no puede constituirse a perpetuidad y esta protege el propietario para poder recuperar el bien siempre que el contrato ya haya finalizado, ¿verdad? Vamos a comenzar con el derecho de uso y disfrute sin propiedad. El usufructo puede utilizarse bien sin percibir frutos naturales, civiles o industriales y no puede alterar, vender o destruir la sustancia del bien, que ya lo hemos planteado, ¿verdad? Vamos a irnos al artículo 745, el contenido del uso. Y decimos nosotros que el uso del derecho se puede servir una cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de la familia. Ya habíamos hablado del caso Yaquey versus Paraguay de la CIDH, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que la protección del uso y goce de los bienes está garantizado por el artículo 21 de la Convención Americana. Vamos a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Los frutos por su naturaleza, también ya dijimos que el usufructuario puede recibir beneficios sobre sobre el fruto que ya se dio, puede percibir los frutos del bien sobre el que tiene el usufructo. Frutos naturales, frutos de uso civil y frutos industriales, que ya lo hemos platicado hasta el cansancio en la presentación del día de hoy. Ya dijimos también que el usufructuario tiene obligaciones de aprovechar, pero también debe de conservar la sustancia del bien, es decir, no puede deteriorarlos ni destituirlo porque esto genera situaciones conflictivas, genera situaciones jurídicas, ¿verdad? El usufructo, ya como también lo hemos dicho, protege al usufructuario al otorgarle beneficios económicos claros, protege al propietario para impedir la destrucción y el uso excesivo del bien y hace un equilibrio justamente en la conservación del disfrute y de la obligación de la preservación. Bueno, en ejemplos prácticos también ya hablamos, ¿verdad? Y la interpretación doctrinaria debemos de decir que esta enfatiza los frutos solo a la principal fuente del beneficio del usufructuario. Servidumbre, vamos a pasar al artículo 752 y vamos a decir nosotros que la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para el uso de otro predio de distinto dueño para la utilidad pública o comunal. El Código Civil es claro, ¿verdad? Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor esté constituida la servidumbre se llama predio dominante, al que la sufre, predio sirviente. O sea, quien la da es predio sirviente y quien la recibe es predio dominante. La servidumbre, según el artículo 753, consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigir la ejecución de un hecho que es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que éste se constituye o en que se constituya la servidumbre. Y la clasificación.
Las servidumbres son continuas o descontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Descontinuas aquellas cuyo uso se necesita algún hecho actual del hombre. Y son aparentes las que se anuncian por otras obras o designios exteriores que presentan signo exterior o su existencia. Vamos a ir al 754, que ya dijimos que la definición y los tipos de servidumbre real y personal, legal y voluntaria, por ejemplo, el paso por un terreno ajeno para poder acceder a la carretera, que en interpretación doctrinaria esto significa que el equilibrio entre derechos del predio dominante y el predio sirviente. Dijimos que el dominante es el que se beneficia y el sirviente es el que da, ¿verdad? El artículo 755 nos dice que la construcción y registro como se constituye legalmente y su inscripción en el registro a la propiedad. 755. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa y activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Por ejemplo, la servidumbre para tendido eléctrico aporta una exposición que la importancia, este nos da una importancia, ahí sí que de servir, ¿verdad? Entonces, esta sigue por el tiempo, ¿verdad? La clasificación pueden ser continuas, descontinuas, aparentes o no aparentes. El paso, ya podemos decir también por el caso de paso de agua, de luz, de cableados, por ejemplo, ¿verdad? La interpretación doctrinaria protege el uso regular y previsible. En el 771 vamos a hablar, pero vamos a pasar por el 760, que dice servidumbre de acueducto, porque me pareció un poquito interesante. En los casos en que se puede puede imponerse puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la condición de las destinadas a algún servicio de utilidad pública, previa indemnización, y puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, previa indemnización, en los casos siguientes: establecimiento de aumento de riegos, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida del agua procedente de alumbrados artificiales y salida de aguas de escorrederas y drenajes. En tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no solo para la concesión de agua necesaria, sino también para la evasión de los sobrantes. Establecidas por la Ley de Tránsito, de Aguas, de Alumbrado Público, el derecho de paso obligatorio para poder dar el mantenimiento de carreteras, ¿verdad? En el artículo 781, la extinción de servidumbres, causas, consolidación, renuncia, prescripción, pérdida de predio. Por ejemplo, la consolidación cuando un predio dominante y sirviente se unen a la interpretación doctrinaria y protege derechos del propietario y predio dominante. Hay amplias sentencias que han salido de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de Constitucionalidad, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero nosotros realmente podemos decir, ¿verdad?, que la enseñanza que nos deja o que podemos percibir de los derechos reales, como ya decíamos en la primera diapositiva, que es justamente tener el derecho de disfrute o de mero goce de alguno de pues estos preceptos, ¿verdad?, de estos conceptos que ya tenemos como exposición. Los derechos reales, como ya dijimos, son aquellos derechos que una persona obtiene de manera directa e inmediata y causa una alteración sobre el bien
Sin embargo, esta alteración no es física, sino es una alteración legal que permite a alguien utilizar siempre que se haya autorizado por regularmente los dueños, en el caso del usufructo, del uso, de la servidumbre. En el caso de la servidumbre, pues yo entendía que es ahí sí que el derecho que un predio dominante tiene sobre un predio sirviente. En este caso es regularmente para poder salir a carreteras, ¿verdad? También puede ser por acueductos, por cables de energía eléctrica y otro tipo de servidumbres, ¿verdad? Eh, Esto significa que el titular de estos institutos, ¿verdad? Del usufructo, del uso, de la habitación, regularmente cede una parte de sus derechos a un tercero, ¿verdad? Para que éste pueda hacer, ahí sí que uso, pueda disfrutar de los bienes, ¿verdad? Eh, Eso es todo por hoy. Gracias por la atención y nos vemos luego.